Hola talento humano, mi nombre es Adolfo Goitisolo y esto es el After Office de la comunicación. Cualquier coyuntura o situación va a producir siempre algún efecto pequeño, grande, en una persona, en las sociedades y por default obviamente también en las empresas. Y la coyuntura en los últimos años ha producido grandes efectos, muchos de ellos dañinos en todos estos grupos. En la persona ha producido estrés, ansiedad, incluso toma de decisiones apresuradas dentro de las familias. A nivel de grupo, en los equipos de trabajo, los rendimientos han bajado. Las empresas mismas han dejado de invertir en los países, tanto de forma regional como global. E incluso han habido muchos decrementos en la economía de los países. Y de lo que trata el programa el día de hoy es precisamente de cómo la comunicación corporativa e interna dentro de una empresa puede ayudar a resolver, mitigar y prevenir precisamente los efectos de estas coyunturas o de estas incertidumbres. Así que no se vayan, que el día de hoy hablamos de esto en el After Office de la comunicación. Ya volvemos. Y para hablar sobre este tema hemos traído a un gran especialista y recientemente un gran amigo, Rodolfo Cotrina. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muchas gracias y contento de estar aquí para iniciar este diálogo after. Buenazo. Bien, les hago una pequeña introducción de Rodolfo. Rodolfo es director de Cotrina PR desde hace 15 años, una consultora especializada en relaciones públicas y asesoramiento en comunicación interna. Es presidente de la Asociación Peruana de Comunicación Interna, APECI. También ha asesorado multinacionales y grupos locales justo en dar a conocer su posicionamiento entre sus audiencias y en prevenir crisis y aminorar su impacto. Es licenciado en Comunicaciones, con mención en Periodismo por la Universidad de Piura. Actualmente es candidato a la maestría de Filosofía Antropológica. Ya de eso hablamos después porque a mí me gusta mucho hablar acerca de filosofía. Precisamente en la Universidad de Piura. Formado en Comunicación, co-creada con Alejandro Faramachuk. Y en Coaching por equipos, equipos por Horacio Ortese de Nexi Global. Y con una amplia experiencia docente y conferencista en temas de comunicación y crisis en diversas universidades, tanto en Lima como en provincias. Así que es un gustazo tenerte el día de hoy, Rodolfo. Y creo que una de las primeras cosas con las que vamos a arrancar es comentándoles que Rodolfo y su equipo realizaron un sondeo precisamente a profesionales mayores de 18 años, mayores de 20 años, ¿verdad? Que se encontraban trabajando y hablaban justamente de cuál era el impacto de la comunicación interna y la incertidumbre dentro de las organizaciones. Y una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte es: ¿cuáles son las habilidades de comunicación más importantes que necesita una compañía en tiempos de incertidumbre? Ya sea de pandemia, ya sea de crisis interna por alguna fusión o por algún contratiempo interno a nivel gerencial, a nivel de dirección. Pero, ¿qué habilidades debería de tener un líder para esto? Bueno, gracias, Olvo. El tema es, como mencionas, muy amplio, pero en general, ¿qué es lo que podemos decir cuando pasa una crisis? ¿No? Cuando pasa una crisis, cuando pasa un periodo de incertidumbre, un periodo en que no sabes qué va a pasar. Entonces, y eso se transmite también al equipo. Lo que veo en la práctica y lo que también te dicen en los consejos de manejo de crisis o incertidumbre, como es el momento que estamos viviendo las empresas actualmente, es que la empresa tiene que actuar de forma coherente con su propósito. Entonces, teniendo claro un propósito y unos valores, lo importante es que actúe en función a ellos, ¿no? Y el actuar en función a ellos va más allá de la comunicación, ¿no? Entonces, pero el comunicador tiene que estar ahí para que los líderes de la organización no solamente comuniquen lo que tienen que comunicar, sino que además actúen en función a esos valores y al cumplimiento de ese propósito. Porque de nada te sirve comunicar algo que con las acciones, con las decisiones, haces otra cosa. Entonces, la mejor comunicación, digamos, son la acción coherente, consistente, con coraje, con determinación, a cumplir lo que has dicho que tú vas a hacer, ¿no? Si tú eres una empresa comprometida con algo y tienes 1, 2, 3 valores y un propósito concreto, que además las personas lo tienen interiorizado, saben cuál es, al momento de situaciones complejas y difíciles van a ir hacia ello, ¿no? Van a decir, esta empresa es así. Y si es así, confío, tengo la esperanza. Y al confiar
voy a salir adelante con mi trabajo, me voy a sentir involucrado, voy a tratar de dar ideas para mejorar, voy a escuchar mejor, voy a hablar bien de mi empresa, ¿no? Entonces me siento parte del equipo. Al ser parte del equipo se pueden superar las incertidumbres y las crisis. Y me imagino que debe haber no solamente una homologación que hace el equipo de comunicadores de la compañía con los líderes y estos grandes líderes con sus pequeños líderes, si le llamamos de alguna manera, porque existe un directorio, las gerencias, luego las facturas y las coordinaciones. Es un cascadeo. Me imagino que para eso debería de existir una suerte de resumen que el área de comunicaciones desarrolla para que sea la comunicación lo más clara posible, ¿verdad? Así es, y en tema de incertidumbre, por ejemplo, lo que mencionabas de que hay diferentes instancias, yo parto siempre del análisis de que toda organización es parte de otras organizaciones, digamos, es parte de otro sistema, ¿no? Tenemos desde el trabajador que trabaja en un equipo, con un pequeño equipo, tal vez un equipo más grande, pero ese se relaciona con otro equipo, al final son varios equipos que se relacionan y además esa empresa se relaciona con proveedores, con clientes que son otros equipos de trabajo. Entonces, lo importante en ese tema de la comunicación, por ejemplo, en tema de incertidumbre, con este pequeño sondeo que hemos hecho en trabajadores, hemos descubierto, preguntándoles qué es lo que debería prevalecer al momento de haber una situación de turbulencia compleja, difícil, ¿no? Ellos, ¿qué preferirían? ¿La comunicación face to face o preferirían la comunicación vía un medio, digamos, ahora de modo, un medio electrónico, un video, una virtualidad, un correo, un video, un TikTok, digamos, o ¿qué prefieren? Entonces hemos encontrado que para los colaboradores, más del 60%, más de la mitad, preferirían que prevalezca la comunicación face to face. O sea, prevalezca la comunicación face to face, ¿no? Entonces, esto significa de que al final la persona en situaciones complejas, en situaciones que además tiene que transmitir algo que es difícil de explicar capaz, donde la persona además no solamente escucha el mensaje, sino mira cómo dicen el mensaje. Además dice, esa persona me cumplió antes, esa persona ha sido coherente, consistente con lo que ha prometido. Entonces involucra muchas cosas más. Entonces al involucrar muchas cosas más prefieren a la persona en directo, en vivo, que les hable y les diga una cosa cuando están en situaciones complejas. Entonces el 60% significa que prefieren que eso sea así. Exactamente. Pero no significa que no solamente sea así, sino que el resto de medios también sirven, ayudan para llegar en forma oportuna. Cuando las empresas son muy grandes, tienen los equipos en diferentes partes de un país o en varios países, ¿no? Entonces, los medios electrónicos, los digitales sirven para tener esa llegada, tratando de que sean medios que humanicen la relación, ¿no? Y humanizar la relación es que la otra persona te vea, que al momento de contar las palabras, las otras personas puedas ver cómo están mirando, cómo están oyendo, cómo se están moviendo, qué están capaz conversando. Entonces, uno va leyendo el mensaje. Y pide también, bueno, y los que les he dicho, ¿qué me han entendido de esto? ¿O qué dudas tienen? Y las personas, no, bueno, yo le he entendido esto. No, bueno, eso no he querido decir. Yo he querido decir esto, yo me expliqué mal, capaz, ¿no? Entonces, ¿y qué sienten de esto, no? Y otra cosa importante de eso, que la gente quiere, la principal habilidad que hemos descubierto en este sondeo que piden de su líder, los colaboradores, no es no piden claridad, no, lo que piden es, lo primero, es que el líder tenga capacidad de escucha. Eso es lo primero. O sea, no te piden que des el mensaje, sino al contrario, que escuches. Antes que seas un buen comunicador, tienes que ser un buen escucha. Buena escucha. Y para ser un buen comunicador, tienes que ser primero un buen escucha. Oye, mira, ¿sabes qué? Me comentas todo eso y se me viene a la mente todas las entrevistas que hemos tenido con algunos líderes por aquí. Recuerdo una de Nichinen de Natura, que en algún momento nos dijo que ellos habían desarrollado una práctica mixta porque se habían semipresencial, ¿no? Donde justamente avalaban de que este contacto con la gente ayudaba a afianzar algunas ideas o algunos planteamientos de objetivos, pero para el día a día el trabajo virtual era más que necesario, ¿no? Era suficiente, ¿no? También con otro líder que pasó por aquí nos comentaba, ¿no? De que
el tema del contacto con las personas es sumamente importante para generar compromisos. Porque transmitir sinceridad, promover el compromiso, no lo haces a través de un mail, ¿no? No lo haces a través de un mensajito de voz tampoco. Claro, ni con un super video, ni con el mejor, digamos, ni siquiera con un buen mailing, ni siquiera con un buen... O sea, son cosas que te ayudan y complementan, pero lo que vemos que en la realidad, las personas cuando están diciendo quieren ver, escuchar, sentir a la persona, transmitir esa confianza, tener capacidad de, incluso otra cosa que están pidiendo, dicen que para una buena estrategia en tema de incertidumbre, lo primero que piden es poder participar en la toma de decisiones. Antes que una buena comunicación, lo que dicen, la mejor estrategia es que nosotros también participemos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, ya post pandemia, donde se ha interiorizado cada vez más la importancia de lo que alguna vez lo llamamos como la inteligencia corporativa o inteligencia múltiple o la inteligencia colaborativa, ¿no? Entonces, la gente quiere participar. ¿Por qué? Porque si eres parte del equipo, es porque participas, ¿no? Entonces, una cosa interesante que yo veo, por ejemplo, es cuando dicen, y hay diferentes instancias, las empresas quieren avanzar hacia eso, pero, por ejemplo, te contaba un caso de empresa donde te decían, vengan, den sus ideas, colaboren. Entonces la gente iba, daba sus ideas, colaboraban, pero después ninguna idea valía. Entonces están en una etapa interesante donde te dicen participa, ajá, pero para que el diálogo sea verdadero tiene que ser participativo. Claro. Entonces yo voy, doy mi idea, me escuchan, pero esas ideas también son, digamos, implementadas. La participación no solamente es conversar y que, yo te escucho, dime tu idea. Pero tomar en consideración lo que dice finalmente. Porque de hecho que tienen que haber muy buenas ideas del otro lado. Hay empresas que lo tienen planificado incluso. Cuando comienzan un año nuevo de trabajo, se reúnen para pedir ideas nuevas. ¿A quién? ¿A los trabajadores con los que trabajan? Sí, pero especialmente con los trabajadores nuevos. Todos los que recién se incorporan a la organización, ellos son a los que escuchan con mayor atención. Y yo digo, pero ¿por qué? Si ellos recién entran, que no sabes, unos vienen de otra industria, de otro sector, de otro negocio, de otro mercado, vienen de otro país, pero ¿por qué los escuchan primero ellos? ¿Por qué? Porque cuando ya estás dentro de una organización, tienes ideas que capaz se pueden aplicar dentro de lo que ellos consideran que se puede aplicar, pero alguien que viene de fuera no está mimetizado con lo que ya eso se hace así, entonces así se tiene que hacer. Como vienen con ideas y lo que les piden es ¿qué se les ocurre a ustedes que se puede hacer? Y de ahí hacen planes, sacan ideas y las implementan, y con ellos mismos son los que ayudan a implementar ya en conjunto con los trabajadores que están en la compañía, porque ya se dan cuenta que hacen una sinergia los que vienen de fuera con ideas nuevas, que en algún momento si alguien lo hubiera planteado dentro de la organización diría, oye, este está loco, ¿cómo van a decir que se tiene que hacer esto de acá? Ya, se puede hacer esto, pero no, eso no se puede porque en mi área no trabajamos aquí. O porque en esta no hay... Claro, uno empieza a limitarse, pero cuando deja fluir, que salgan las ideas, no digo que todas se puedan hacer, pero pueden hacer ideas que las estás dejando pasar porque simplemente, como tú dices, ya estás mimetizado con el sistema, no, aquí solamente se trabaja hasta acá, en esta área acostumbramos a hacerlo de este modo, o los que dan las ideas son solamente los del área de acá. Entonces cortas el tema de posibles innovaciones, ¿no? Ideas que pueden servir incluso para tiempos incluso de incertidumbre, ¿no? Entonces la gente quiere participar. Y cuéntame, con toda tu experiencia, Rodolfo, ¿en qué cosa crees que los líderes fallan más? Justamente en momentos en los que se debe de comunicar una situación dificultosa, una situación complicada. ¿Cuál es la tara en la que generalmente los líderes más caen? Bueno, en ese estudio concreto, por ejemplo, que hemos hecho, y es ahorita, digamos, fines de febrero, hasta la primera semana de marzo, preguntadas cuál creen que es el principal error que comete un líder al momento de comunicar en tiempos de incertidumbre. Entonces, fresquito, ¿no? Entonces nos dijeron, lo primero es comunicación insuficiente. Entonces, el tema de comunicación, falta, digamos, meterse más a explorar, pero la comunicación insuficiente ha sido que la comunicación ha sido, o primeramente, demasiado escasa, fuera de tiempo, o capaz no ha sido lo suficiente claramente para explicar lo que está sucediendo, o también no ha sido eso que están pidiendo, que sea una comunicación que vaya no solamente a la razón, sino al corazón, ¿no?
que sea una comunicación que te mire a los ojos, que te explica, que es graduada. Entonces es una comunicación insuficiente. Entonces, porque capaz en temas de incertidumbre, pues la incertidumbre no solo afecta, y hemos visto en la pandemia, afecta no solo al colaborador, al jefe mismo no sabe qué va a hacer, qué situación va a pasar mañana, ¿no? Exacto. Entonces todos nos vemos afectados, ¿no? Hemos descubierto además que los jefes también, como dicen, los jefes también lloran. Sí, sí, Los sí, jefes por también la supuesto. pasan mal, los jefes también tienen periodos que no saben qué van a hacer. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varias personas que han tenido puestos de liderazgo y en el momento de la pandemia, ¿no? Cuando salió ese anuncio diciendo nos vamos 15 días, vamos a quedarnos 15 días en casa, al día siguiente llamando a todos los jefes, coordinadores a sus jefes, no vamos a trabajar mañana, ¿y cómo nos vamos a conectar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nadie estaba preparado para algo así. Nadie estaba preparado para algo así. Y ahora, Rodolfo, en este caso en particular, y eso es una pregunta que se me viene ahorita a la mente. ¿Existen compañías que por el rubro de trabajo en el que se encuentren pueden tener un estilo de comunicación en el manejo de crisis más fácil, más fluida que otras compañías? Puede ser que sí, que empresas que estén como más preparadas, porque y no solamente más preparadas, sino que yo como asesor de comunicación, de crisis también, ¿no? Tanto interna como externa, porque la crisis engloba, abarca todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces al comunicador o al consultor te llaman para parchar, digamos, como un bombero, ¿no? Que viene a apagar el incendio. Pero Ayúdame con esto, por favor. a mí me cuesta porque ya no hay. Entonces vas y ayudas, que es parte del trabajo, ¿no? Pero una parte anterior a ella es el tema de lo que les llaman planificación previa de las crisis. Ok. Y que es una gerencia en muchas organizaciones del tema de la gestión de riesgos, ¿no? O es una responsabilidad que recala en alguna de los gerentes directivos de una organización. Y que incluso yo lo he visto que incluso en algunos gerentes de comunicaciones o directores o subgerentes de comunicación le dan el título de gerente de comunicación y riesgos. A veces porque el tema de comunicación, Ok. incluso cuando tú vas creciendo dentro de la organización, vas ganando un expertise y credibilidad, te van sumando actividades, ¿no? En comunicación, agarras comunicación interna, luego comunicación, gente que va a clima, cultura, va creciendo por bienestar, otros por marketing, y hay otro crecimiento que he visto que también se da por el tema de riesgos. ¿Por qué? Porque el comunicador al final es un área que además depende de todas las áreas. Exacto. Entonces se reúne con todas las áreas y no solamente se dedica a comunicar, sino se dedica a escuchar, digamos, las necesidades, pedidos de diferentes áreas, y es capaz de integrar. Y para el tema de gestión de riesgos es una parte clave, es saber, digamos, como dos vectores, ¿no? El tema de posibilidad de que ocurra, y el otro es la posibilidad de que ocurra algo, y lo otro es el tema de qué tan grave eso que va a suceder y puede afectar a la organización. Exacto. Y en este caso, por ejemplo, cuando estaba viendo temas de riesgo, el tema de pandemia, por ejemplo, que acá cayó como un baldazo así de agua fría, y además para todo el mundo. En los países de Oriente, por ejemplo, estaba en el tablero de riesgos que se publica cada año, Ajá. el riesgo de pandemia figuraba en el puesto 5 o 6 o 7. O sea, para ellos Sí, era algo posible. lo tenían ya planteado, porque son países en Oriente que ya están acostumbrados a este tipo de pandemia. Japón, Corea, están ya, para Claro. ellos ya saben lo que tienen que hacer. Inmediatamente pasa algo, ya saben, porque ya lo habían previsto, ¿no? Acá también el tema de riesgo político. Entonces una empresa en Perú, riesgo político tienes que saber que el riesgo es un riesgo alto, ¿no? Entonces, No sé si estamos en un riesgo político o estamos en una constante de riesgo. una O sea, ¿no? constante. Ya vivimos en Incertidumbre, él, ¿no? incertidumbre constante, pero la empresa sigue adelante, tiene que seguir adelante, y el líder tiene que sacar adelante a su gente. ¿Y qué tiene? Simplemente la coherencia de sus actos Exactamente. acorde al propósito de la organización y a sus valores. ¿Y cómo se puede asegurar que los colaboradores hayan asimilado y entendido la comunicación durante un manejo de crisis? Porque se me hace accesible que un director o un gerente en una empresa de 150 o de 200 personas pueda hacer una medición rápida, un sondeo rápido sobre todos los colaboradores, pero muy distinto, o al menos dentro de mi perspectiva, dentro de mi estrecha
dentro de mi estrecho entendimiento todavía, se me haría mucho más complicado en una compañía de 10.000 o de 15.000 personas, ¿no? A lo largo y ancho del país. O sea, ¿cómo te aseguras que toda esa gran masa de colaboradores haya entendido cómo se está manejando cómo se está manejando el problema o por qué ha sido el problema y cómo vamos a enfrentar el problema y nuestra perspectiva de aquí a unos meses sobre tal o cual problema, ¿no? Claro. ¿Cómo nos aseguramos que justamente en grandes poblaciones dentro de las compañías el entendimiento sobre el mensaje haya sido claro y preciso, ¿no? Mira, ahí es clave lo que al comienzo de la entrevista mencionaste. El líder de la organización es clave, pero luego vienen esos líderes que pueden ser los jefes directos de los equipos que tienen el cargo, como otros líderes que no tienen el cargo, pero que son líderes dentro del equipo, ¿no? Entonces, a la gente va y le pregunta él antes que capaz que al mismo jefe, ¿no? Porque saben de que él está enterado, él sabe, tiene más experiencia. Entonces ahí lo importante es tener un buen líder, pero también que se haya desarrollado la capacidad de los gerentes de línea y sobre todo el que le llaman el que tiene cargo de coordinador, supervisor, los que le llaman a veces los mandos intermedios, que son los que al final tienen el contacto directo, diario, cotidiano, día a día con el colaborador y que para ellos son su referente. Entonces, una estrategia, además a mi modo de ver y pensar, al margen de las herramientas de colaboración o de comunicación que existen ahora varias, viendo de acuerdo el tipo de público que tienes, al equipo, ¿cuál es la herramienta de comunicación que más utilizan en su día a día? Digamos, si están, la mayoría tenemos celular, ya, por celular. La mayoría de tu equipo o de los equipos tienen un celular, digamos, con la capacidad de transmitir un mensaje y un video. Utilizamos. ¿Ya lo utilizan? Se utiliza ese. No, siguen creyendo en el correo, revisan el correo electrónico. No, otro público prefiere un video, pues. Otro público se reúne y prefiere que estar todos juntos y que te lo digan en la cara. Ay, entonces tienes que adecuarte a la realidad de cada equipo dentro del gran equipo que es la empresa. Ahora, no sé si es imaginación mía, pero leo un texto y probablemente el nivel de recordación sobre ese texto a los 2 días casi ya se disolvió. Sin embargo, veo un video con letras abajo, con una persona entonándome el mensaje de una manera, con un tono amigable, en un escenario propicio y qué sé yo. Creo que el nivel de recordación de un mensaje de un video, a lo mejor me estoy equivocando, tú eres especialista en esto, es mucho más es mucho más penetrante y más preciso que la lectura misma, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, dependiendo de la cultura. En Perú somos una cultura muy oral, creo, digamos. Tenemos nuestra cultura es muy oral todavía, ¿no? Y es bueno tener eso, pero es bueno también, sobre todo, saberlo, ¿no? Eso, me decía alguna vez, ¿cómo llegas a una población donde su cultura predominante es oral con un mensaje escrito? Ese mensaje escrito no lo van a leer. No. Pues digo, hay que adecuarse al equipo y a la gente que tienes. Claro, si la mayoría tú sabes que es predominantemente oral, lo tienes que hacer oral. Si es una cultura donde hay oral y un poco escrito, combinas y le des tener medios que se adecúen al público, al equipo al cual vas a llegar. Entonces, y además, y al final siempre preferimos escuchar que generalmente leer, ¿no? Y por eso es que funciona el tema de los cuentacuentos, ¿no? Claro. El cuentacuento te cuenta una historia breve, pequeña, que tú además interpretas a tu manera, pero que el cuentacuento es una forma didáctica de dar a conocer un mensaje. Y porque los cuentos no fueron hechos para entretener a niños, sino para decir qué es lo que tienes que hacer. Exacto. Y qué es lo que no tienes que hacer o cómo es que tienes que comportarse dentro de un grupo social. Para eso se hicieron los cuentos. Los cuentos eran para adultos, digamos. Y desde tu perspectiva, el utilizar esa forma de comunicación ¿puede ser mucho más eficiente, más efectiva? Sí, claro que sí. El tema de tener la capacidad de construir una narrativa oral recogiendo las herramientas del cuentacuentos te permite que el mensaje llegue de una forma más rápida, digamos, te hace pensar más y hace que la persona lo recuerde más y además que tenga la capacidad además de volverlo a contar a otro, le va agregando cosas y vas entendiendo el mensaje y va a ser, digamos, más contundente en la llegada a las personas, porque no va a la razón, sino va al corazón. Y eso tiene más impacto.
¿cómo se mide el impacto o cómo se mide el entendimiento de un mensaje en una campaña comunicacional que puntualmente está abordando un tema de manejo de crisis, Rodolfo? Bueno, Porque finalmente algo que siempre se busca es medir. Porque si no mides, entonces claro, no puedes mejorar nada ni tienes un entendimiento claro sobre lo que de la eficiencia del mensaje. No lo sé, claro. ¿verdad? Bueno, el tema de incertidumbre, el objetivo de la organización es la operatividad del negocio. Digamos que el trabajo no se detenga, ¿no? Que sigamos trabajando, cuidando a los trabajadores. Y si ha pasado un tema complejo, por ejemplo, en una localidad donde la mayoría o una parte de la población ha sufrido por un evento climático, obviamente tienes que dar las facilidades y tener la empatía para decir, ahora la prioridad es mi colaborador, mi trabajador, que tiene que poner en recaudo a su familia, a sus cosas, a sus hijos, y después ya recuperar el tiempo en la compañía. Pero en una situación en que necesitas que la gente esté trabajando, el objetivo es que la operativa no se detenga y continúe a pesar de las circunstancias, y lograr que el trabajador se involucre en eso y que colabore con dar soluciones para poder cumplir con el trabajo y con la meta y con la tarea, ¿no? Entonces, por eso hoy nuevamente lo importante es saber, claro, el propósito y saber los valores que tiene la organización, porque estableciendo unos valores concretos, y los valores como tienen que ser medidos. Muchas veces los valores los tienes allí, pero los valores que están escritos no son los valores que se dan en la realidad. ¿Por qué? Porque capaz los valores no se han definido bien. Porque yo puedo decir, el valor de la organización, digamos, es la cordialidad. Muy bien. ¿Qué significa cordialidad para ti, Adolfo? ¿Y qué significa la cordialidad para mí? Pueden ser conceptos diferentes. Entonces, tienes que entre todos definir la cordialidad para nosotros en la empresa es esto. Luego de eso, ¿cuáles son los comportamientos observables de la cordialidad? Porque si no, ya, yo soy cordial. No. El comportamiento observable de un líder con su equipo va a ser, lo voy a confirmar de esta forma. Cuando entro siempre saludo a la persona, ¿no es cierto? Me despido, agradezco, ¿no? Pido no sé cuánto. Siempre estoy pendiente de lo que le pasa al otro. Y eso lo puedes medir. Y cuéntame, dentro del sondeo, ¿cuáles han sido los efectos que puntualmente la incertidumbre podría o produce en los colaboradores? Bueno, lo que hemos encontrado en temas como el punto principal, la consecuencia de la incertidumbre en los colaboradores es el tema de estrés, el estrés y la ansiedad. Entonces, y se ve mucho en el trabajo, la gente que está estresada, está ansioso. Y en segundo punto está el tema de desmotivación para el trabajo, ¿no? Que son temas que afectan directamente a la productividad, que afectan claramente a la relación con los otros miembros del equipo, con el jefe, y que afectan al final a la compañía, y que puede generar el tema de personas que se ausentan del trabajo, ¿no? Que faltan. Entonces, y eso afecta por sí a la productividad de la organización. El tema de la comunicación es una herramienta al servicio del trabajo de los equipos. Tiene que ayudar a que haya un buen trabajo en equipo, porque es la base de todo. Porque el ser humano, incluso para desarrollarse, lo que busca, una de las formas de desarrollo es el trabajo. Ajá. Y el trabajo en equipo es una forma donde una persona se siente más realizada como persona. Entonces, y si estás en un equipo donde llegas a metas altas que tú te has propuesto junto con ellos, uno está contento porque cumples tu meta. Nadie quiere estar en un equipo que pierde, ¿no? Uno quiere estar en un equipo ganador, un equipo donde todos participan, donde a ti te dejan meter el gol también. Exactamente. No solamente un equipo donde el único que mete el gol es el jefe y se lleva todo no, el equipo. Pues digo, las premiaciones incluso deberían no ser de un colaborador o un jefe de un equipo. Debería premiarse los equipos, porque el éxito del trabajo en una organización está en los equipos, ¿no? Entonces es algo importante reforzar ese tema. Claro, claro que sí. Ahora, se me viene a la mente, Rodolfo, que existen crisis y crisis. Claro. ¿No? O sea, por decirte, que la compañía no haya llegado a los resultados o a los objetivos que se esperaba, faltando un 20%. ¿Okay? Las utilidades no van a ser las mismas para el próximo año. Se baja esta información de una manera muy amable a cada uno de los colaboradores.
Saben que este año vamos a cancelar los bonos de desempeño, saben que este año va a haber una reducción de un 5% puntualmente en el área de operaciones, o estamos cerrando tal planta. Ese tipo de crisis puede ser dolorosa, puede afectar obviamente no solamente el bolsillo, sino también la moral de los colaboradores, pero existen también otra serie de crisis que sí puede afectar a nivel corporativo de una manera muy intensa. Por ejemplo, hace algunos años estuvimos hablando pasó por ahí un tema muy delicado con una compañía sobre temas de implicancias en temas de corrupción con el Estado, por ejemplo, ¿no? Que afectó a la marca de manera muy fuerte, y se refundó la marca, pero esta moral que tienen los colaboradores cuando se trata de un tema de los directivos o de los directores, ¿cómo puede ser asumida de una manera digerible y positiva? Porque claramente afecta muy fuerte a toda la compañía, ¿no? Claro, quiero rescatarlo. Bueno, los dos puntos son interesantes. El primero es que hay crisis y crisis y hay crisis que no son crisis. Eso es cierto. Pues yo escribo un artículo hace años que tiene algunas cosas en otro, ¿no? Que es el código Valeria, ¿no? Entonces, que era conversando con la V. Lo primero es verificar si lo que está pasando es una crisis o no lo es. Okay. O sea, una crisis es cuando lo que sucede afecta gravemente o puede afectar gravemente a la continuidad del negocio. Eso es. Claro. Eso es una crisis. Va a afectar a la continuidad y puede venir de cualquier lado, de un impacto ambiental, de una corrupción, de una quiebra, de un soborno o maltrato. ¿No? Puede ser de cualquier lado, pero eso es una crisis. Okay. Lo otro, como mencionas, son contingencias que son normales y cotidianas. Entonces, una contingencia. Si tú reaccionas o sobrereaccionas a una contingencia como si fuera una crisis, tú mismo te puedes meter más en el problema. Digamos. Ok, entonces, bueno. Lo primero te dije, ¿esto es de verdad una crisis o ha sido un problema de mala prensa, un mal trabajo por acá, o el empleado con el trabajo? Que se puede arreglar sin tener que estar haciendo tanta así exposición. Tanta elaboración. Porque lo que tiene que hacerse es resolver el problema y ya está. Ajá. Entonces, lo primero es eso, establecer si eso es una crisis o eso es una contingencia que puedes dejar pasar. Ahora, pasando el tiempo, puede ser que una cosa que fue una contingencia, pasados los años, eso ya no es una contingencia, no, eso en realidad sí es una crisis. Ajá. Porque ahora la gente está más pendiente de eso. Exacto. Hay temas que cobran mucho más valor en la sociedad y para eso el comunicador tiene que estar en la capacidad de decir a la gerencia, a los directivos, miren, la tendencia hacia dónde vamos, hacia el género. Si no tienes mujeres dentro de los cargos principales o hay una política en contra de la diversidad o una política que afecte a algún tipo de minoría, la empresa se va a ver complicada. Exacto. La tendencia va también al tema sustentable. ¿Qué estamos haciendo para que la operativa sea más sustentable? Entonces, uno tiene que ir viendo hacia dónde van las tendencias para que la organización sea una buena organización, ¿no? Entonces, puede ser, como digo, temas que antes no sean tan relevantes en su momento, pueden ser que ahora sí sean relevantes. Entonces, hay que estar siempre atentos a cómo se está comportando la sociedad, cuáles son los temas realmente importantes para que la organización esté preparada para ello. Y lo segundo, cuando estás en crisis, bueno, hay crisis que afectan, que tiene que refundarse nuevamente la misma organización, ¿no? Y se tiene que comenzar como prácticamente de cero. Y nuevamente ahí, otra vez, el propósito y los valores y actuar coherentemente a los valores que dices que tienes. Porque por más que tengas unos valores, que los comuniques, que los hables, que los difundas y que la gente los puede saber, pero a la hora de la hora, en el trabajo cotidiano, eso no está aterrizado en comportamientos observables de ese valor, no sirve de nada porque te estás tirando abajo. Lo más importante es que actúes conforme a lo que tú has dicho que vas a actuar. Por eso que cuando se establecen los valores, es importante que los valores estén alineados con el propósito de la organización, pero los valores estén, digamos, aterrizados en comportamientos observables del jefe y de los colaboradores. Claro que sí. Entonces, el colaborador sabe que ese valor se va a medir, porque lo vas a poder medir así y así, y cada cierto tiempo ir preguntando cómo va el jefe en esto, cómo van los colaboradores en esto, y vas viendo qué cosas se pueden ir mejorando o como parte del aprendizaje que se puede regular. Bueno, me falta más de esto, me falta más de acá, aquí tengo que ser más de esta forma, aquí tengo que regularlo de acá.
¿no? Entonces Claro uno que sí. va alineándose y comportándose conforme a cómo ha dicho que se va a comportar, ¿no? Es Tal el cual, tema tal es cual. el tema de tratar de ser coherente, consistente, con lo que ha dicho, con lo que va a cumplir, ¿no? Entonces, cumplir con lo que ha prometido, digamos, es lo más Finalmente, sencillo. finalmente. Yo he Ser consistente prometido en así, eso. tengo que cumplir. Y para eso y eso cuesta. Sí. Pero cuesta, puede ser, digamos, para unos más difícil que para otros, pero sabes que estás allí para cumplir eso porque eso es lo que te da sentido, identidad, engancha con la gente, pertenece y la gente tiene la esperanza y espera que vas a cumplir y te va a seguir por eso, porque si no ya no te va a seguir. Vas a seguir Exactamente. trabajando como que no trabajaran. Y es un grave problema que hay en las organizaciones. Dicen que la gente que está desenganchada del trabajo es un alto porcentaje. Y no dan esa milla adicional, ¿no? No van a dar No, esos metros adicionales. ni cumplen bien su trabajo, ¿no? Ahora me gustaría hacerte una pregunta, Rodolfo, que justo se vino a la mente mientras me hablabas acerca de estas situaciones actuales, medio retadora, ¿ya? Mm. Las crisis corporativas que se daban en los años 80 no son las mismas que de los 90 o las del 2000 o del 2010. ¿Cuáles son las crisis que a nivel comunicacional tú estás prediciendo que pueden empezar a darse a futuro dentro de las compañías? Ujú. Porque anteriormente, hasta hace algunos años, eran temas muy, muy relacionados a comportamientos éticos, ¿verdad? Más antes en cuanto a aspectos regulatorios, ¿no? Si los productos o los servicios que se comercializaban eran los adecuados para la salud. Ahora ya eso como que se ha subsanado. Luego el tema ético, si es que era dable o no dable. Ahora estamos en plena circunstancia, en plena coyuntura alrededor de la diversidad, la equidad y la igualdad de género dentro de las compañías, el tema sustentable, pero a futuro, ¿qué se podría venir como crisis corporativas? Mira, hay que estar, digamos, muy atento. El tema de la sustentabilidad es algo que tiene para un desarrollo todavía fuerte en Perú, ¿Ah? pero al margen de estar atento digamos, a las tendencias mundiales, hay un tema que no dejamos de mencionar, ¿no? Que es el tema de la corrupción. Entonces, en el Perú el tema de la corrupción es un tema fuerte, ¿no? Que no está resuelto. No está resuelto, es un tema del que tenemos y parece que a veces lo ponemos por abajo. No, el tema de corrupción es un tema fortísimo en el Perú, ¿no? El tema, y que hay que ir en contra de ello, hay que hacer, digamos, causa común para luchar contra la corrupción. Y la corrupción no viene solamente de grandes Tema o pequeños, público, no, entra en privado todo. también. En sector público, sector privado, lo hemos visto. Ajá. Y en el sector civil, ¿no? En la sociedad en conjunto, hay que hacer un trabajo desde abajo, desde el colegio, de los pequeños, de la familia, para ser consistentes y no transar con la corrupción, porque la corrupción es un tema, es algo grave en el país, ¿no? Ahora con el cambio, con el tema del ciclón se ha descubierto pues toda esta corrupción de no haber construido lo que tenían que haber construido. No se están pidiendo algo extraordinario. Ajá. Es hacer lo que tenías que hacer con el presupuesto para prevenir lo que tiene que prevenirse. Exacto. Y no se ha hecho. Y dime, ¿qué medidas se pueden tomar para fomentar una comunicación abierta y honesta en medio de una incertidumbre? Porque, valgan verdades, estás en medio de la incertidumbre, ¿cómo logras ser abierto y honesto y que se te perciba así como comunicador? Yo no sé si existen escuelas, o sea, yo sé que existen escuelas de líderes dentro de las compañías, sé que hay todo un tema de formación en habilidades blandas y en habilidades duras, pero la comunicación es un tema tan complejo a veces que no basta con solamente leer un guión frente a tu gente, es conectar con las personas, Claro. ¿verdad? ¿Cómo se logra que abran ese chakra en la mente de los líderes para justamente poder promover esa comunicación abierta y honesta con su gente? Bueno, lo principal al momento de comunicar, creo, es el tema, lo que nosotros en nuestra organización, nuestro equipo le llamamos el tema del reconocimiento, ¿no? Ok.
O sea, para nosotros es central el tema de reconocer en el otro una persona digna, una persona capaz, una persona inteligente, reconocer que el otro te puede ayudar, reconocer que necesitas del otro. El líder necesita de su equipo. Ajá. Si el equipo no da lo suyo, el líder no lo puede hacer. Entonces, al momento de comunicar, al momento de estar en una situación de incertidumbre, es cuando más necesitas de tu equipo. Entonces, lo primero es partir del reconocimiento de que tú solo no puedes hacerlo, ni siquiera, y tampoco pensarlo. Yo tengo la idea. No necesariamente. Puede ser que llegue y diga, mira, no tengo ni idea de cómo salir. Nos juntamos donde todos pensamos la idea y capaz la encontramos, ya, vamos. Y en el camino puede ser que encontremos, y de hecho que la vas a encontrar la idea porque todos colaboran en una causa común a resolver algo. Pero para nosotros es clave el tema de reconocimiento. Reconocer que el otro no está ahí simplemente para hacer lo que tú le tienes que decir. Porque muchos dicen, el jefe. Ya, el jefe te dice lo que tienes que hacer. Eso significa que el otro no tiene capacidad de pensar de hacerlo de forma diferente, de hacerlo más eficiente o de hacerlo con menos esfuerzo. Exacto. Oye, ese es flojo. Que lo haga el flojo. ¿Por qué? Porque el flojo va a hacer el mínimo esfuerzo para hacerlo y va a encontrar la forma de hacerlo así. Y capaz encuentra una forma, el flojo, viste que ese ahorra esfuerzo. A ver, capaz él lo hace ahorrando y capaz sí, encuentra una forma de hacerlo más fácil. Entonces, lo primero, en general, es el reconocimiento que necesitamos del otro, de sus manos, de su intelecto, de su interiorización, del estar dispuesto a colaborar. Entonces, lo primero parte del reconocimiento, y cuando una persona parte de reconocer que necesita al otro, la forma en que se va a comunicar, la forma en que va a transmitir el mensaje, va a ser más humilde, más cordial. No es la posición de que yo estoy acá arriba y ustedes están abajo, no. Yo necesito del otro. El ser humano, incluso para ser feliz, necesita del otro. El trabajo en equipo hace feliz a la persona. Exacto. Se realiza como persona, se realiza en grupo, la gente sale contenta de haber cumplido una meta, un logro importante. Lo que no puede hacer uno solo, en equipo puede hacer muchas cosas. Entonces yo creo que lo principal es partir del reconocimiento de que el otro te ayuda, el otro te hace ser mejor y el otro te hace feliz. Qué bonito, Rodolfo. Rodolfo, yo creo que nos pasaríamos acá varias horas conversando sobre esto. Pero me gustaría que agradecerte precisamente por haber venido a comentarnos un poco de la comunicación corporativa y la comunicación de manejo de crisis. Cuéntame, por favor, dile a nuestro público cómo podrían seguirte, cómo podrían ubicar a Cotrina PR en redes. Bueno, nos pueden encontrar en la web, que es cotrinapr.com. Pueden encontrarnos también a través en LinkedIn o en nuestro Facebook. Nos pueden encontrar por ahí. Si quieren llamarme y comentarme, hacer una pregunta, pueden llamarme al 999-342379 y escribirme a mi correo rcotrina@cotrinapr.com, o a través de ustedes que no me pueden pasar la voz para conversar y seguir dialogando, enriqueciendo y que sea un continuo aprendizaje. Vamos al trabajo a un continuo aprendizaje, no solamente de cosas racionales, sino también la parte emocional, que es clave para que el equipo esté enganchado, ¿no? Eso es. Totalmente. Muchas gracias, Rodolfo. No, gracias por estar acá. No se van a arrepentir. Yo tenía programado una reunión de 30 minutos hace algunos días con Rodolfo y creo que nos tiramos 1 hora y media conversando. Sí. Así que yo creo que hay un montón por tratar. Rodolfo es un experto y creo que hay mucho todavía por hablar acerca de la comunicación en tiempos de incertidumbre. Así que gracias por conectarse el día de hoy. Eso ha sido el After Office de la Comunicación, un programa producido por Imán Pop, Blue Consulting y auspiciado por la Asociación Peruana de Recursos Humanos, APERU. Muchas gracias, cuídense bastante. Hasta luego.